Bueno, pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, bienvenidos, no sé, bienvenidas por qué, si estabais aquí ya antes, o no, no hace falta darle la bienvenida a nadie. Y si hay alguien que haya llegado ahora, pues bienvenido, bienvenida a esta última sesión de la jornada. Mm, Voy a hablar yo un poquitín, yo voy a hacer muy poquita cosa porque tenemos dos personas para esta sesión que van a hablar muchísimo mejor que yo y que van a decir muchas cosas mucho más interesantes. Yo simplemente quería presentar un poco la sesión y primero explicar por qué la hemos puesto la última, ¿no? Llevamos todo el día hablando de la Tour, de los diferentes facetas de sus espectros, diferentes espectros de la Tour que siguen por aquí, con los que seguimos queriendo de alguna forma u otro relacionarnos, conversar, hablar, ¿no? Y pues hemos hablado de arte, hemos hablado de diseño, podemos hablar de otras cosas que hay en la obra de la Tour, de religión, podemos haber hablado, podemos haber hablado de muchas cosas, ¿no? Y hemos dejado para lo último hablar de ecología, ¿no? Si lo hemos dejado para el final no es porque sea lo menos importante, sino más bien, o al menos desde mi punto de vista, probablemente es lo contrario. Si lo hemos dejado para el final es porque es probablemente lo más relevante, lo que tenemos, yo creo, menos solucionado, lo que se ciñe de una forma más urgente, ¿no? Como antes hablaba Iñaki de Obelix y Asterix y tener el cielo, si se nos va a caer sobre nuestras cabezas, pues a lo mejor estamos un poco en este mismo momento que era el día de los galos, ¿no? Con el cielo, a ver qué hacemos con el cielo, ¿no? Yo creo que es en cierta forma, si seguimos con el juego de los espectros, pues un poco el espectro que nos lega, en cierta forma, la Tour, ¿no? También lo hemos colocado en la última sesión, pues en cierta forma en consonancia con la propia obra de la Tour y el cómo las cuestiones ecológicas o la reflexión un poco sobre el nuevo régimen climático, tal y como lo habla él, pues es algo que llega después en su obra, algo que no... eh, bueno, ahora voy a decir, no estás desde el principio. Ahora voy a argumentar que sí, ¿no? Pero bueno. Eh, Cuando se ha muerto la Tour, pues por ejemplo, como estáis viendo aquí, en varias de sus necrológicas y donde aparecía, pues de lo que hablaban era de la Tour como pensador de la ecología, ¿no? Incluso alguna lo sabríais, ¿no? Macron ahí, el presidente de forma oficial, ¿no? En plan de, bueno, pues va a venir un tuit, ¿no? Bueno, evidentemente no él, quien sea, le pone un tuit, ¿no? Y le pone un tuit a Samuel Tour, que es ya súper importante, se ha convertido, es una figura del pensamiento, ¿no? Y lo primero que pone el tuit de Macron, ¿no? Pues Latour, pensador de la ecología, ¿no? Muere Bruno Latour, el pensador de la ecología, una figura del pensamiento ecológico, ¿no? Eh, Hoy se ha hablado varias veces un poco de la idea y la molestia que alguna gente que ha seguido a la Tour en más tiempo puede tener con la idea de que hay un primer y un segundo la Tour y que hay un momento de cambio en la Tour, ¿no? En el cual pues la Tour no es que abandone sus temas o sus formas de pensar, pero sí como que, bueno, pues como que parece como que cambia, ¿no? Y el tema de la ecología y la centralidad absoluta que tiene el problema ecológico o las cuestiones ecosociales en las últimas obras de la Tour, pues puede ser leído en cierta forma como esa idea de que ha habido un cambio en el pensamiento de la Tour, ¿no? Y que, pues que pues al final, como le vamos a recordar en cierta forma así, ¿no? Yo lo que quiero hacer, voy a intentar ser lo más breve posible, antes de dejar hablar a Carmen y a Tomás, es plantear que yo creo que en la obra de la Tour hay diferentes sentidos de lo ecológico. Está lo que probablemente pues estas necrológicas se referían, ¿no? La Tour pensando sobre la crisis climática y planteándonos cuestiones de cómo tenemos que pensar o actuar de otra forma diferente, pero creo que hay otros significados en la obra de la Tour y que podemos rastrear de otra forma o de una forma más amplia otros sentidos de lo ecológico en la obra de la Tour, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que los diferentes sentidos que hay, los tres sentidos que voy a destacar, yo creo que están interrelacionados y creo que eso es lo interesante, ¿no? Entonces, simplemente los voy a presentar así bastante rápidamente para dar también un poco, digamos, a quien conozca un poco menos la obra de la Tour, pues un poco una posibilidad de leer la obra de la Tour desde
desde esta faceta o desde este vector. Y luego voy a acabar planteando tres preguntas, tres problemas, tres preguntas o tres formas de conversar, ¿no? Quizás recuperando un poco más lo que planteaba Amparo, tres preguntas que podíamos hacer a la Ouija de la Tour para respondernos nosotros y nosotras mismas y para seguir hablando, ¿no? Y que, en cierta forma, también yo creo que lo que me interesa un poco también es problematizar un poco el propio planteamiento de la Tour, ¿no? Para no tener un pensamiento muerto, un pensamiento que ya nos da soluciones, sino para ver también que yo creo que hay límites en lo que dice la Tour y que creo que pues esa es nuestra tarea, ¿no? También seguir pensando sobre ello, ¿no? El primer significado que yo veo de lo ecológico en la Tour pues es el más explícito, es el momento en el que los problemas de la crisis ambiental y de la problemática ecosocial, digamos, pues toman el lugar, digamos, predominante, ¿no? En su obra, ¿no? Sin embargo, yo creo que si vamos leyendo a la Tour desde esta perspectiva hacia atrás, como yo estoy intentando hacer estos últimos días, pues creo que vemos que esa preocupación por los problemas ecológicos, digamos, y por dialogar de alguna u otra forma con los movimientos ecologistas, yo creo que está en la Tour casi desde el principio, ¿no? Desde luego está en Nunca fuimos modernos, digamos, una obra, podemos decir, de su primera época, si aceptáramos eso. Quien la haya leído, pues recordará que lo primero que aparece, lo primero, el ejemplo que pone la Tour para plantear cómo no tenemos, cómo las categorías modernas que dividen sociedad y naturaleza no nos sirven, pues es el ejemplo del agujero de la capa de ozono, ¿no? Dice, abres el periódico y te encuentras el agujero de la capa de ozono. Y esto no es ni natural ni social, esto nos pone. Incluso si nos fuéramos más atrás, ¿no? Y pensáramos en Aramis, de que se ha mencionado hoy, ¿no? Un estudio, una etnografía bastante peculiar, como ha dicho Adolfo, sobre un sistema de transporte, ¿no? O si nos vamos a lo que trabajó más o menos con Calón sobre el coche eléctrico, ¿no? Y sobre los medios de transporte público, creo que ahí ya podíamos ver una cierta preocupación, ¿no? Sobre cuestiones que tienen que ver sobre la sostenibilidad, digamos, de nuestra vida en común, ¿no? Evidentemente, a partir de políticas de la naturaleza, esta faceta se convierte muy importante en la obra de Latour, ¿no? Y Políticas de la naturaleza es un libro que está dirigido a los movimientos ecologistas, ¿no? En el cual a quien está hablando Latour más o menos es a los grupos y los movimientos y el activismo ecologista, planteándoles la utilidad que puede tener el poner en cuestión, ¿no? la distinción entre naturaleza y el concepto de naturaleza como algo externo, ¿no? Y luego, pues a partir de cara a cara con el planeta, esa especie de traducción horrible de enfrentarse a Gaia, ¿no? Cuando ya introduce directamente y ya toma esa opción decidida por la figura o la metáfora o la realidad de Gaia, ¿no? Hasta, bueno, pues las últimas obras que ya se han mencionado hoy, Donde aterrizar o Donde estoy yo, o que son obras que ya tienen una urgencia, digamos, política, que son ecológicas o ecologistas en sentido estricto, ¿no? Pero yo creo que también que hay otro significado de lo ecológico, probablemente no formulado con el término de ecología, pero que no es nada difícil entenderlo así y que se ha mencionado hoy repetidamente porque es el planteamiento, digamos, filosófico o ontológico en esa palabra. Siempre da mal rollo decirla, ¿no? Me decía. Bueno, pero tiene sentido decirla también, ¿no? Es la ontología de la Tour. ¿Cuál es la ontología de la Tour? ¿Y cuál es la ontología que la Tour comparte con Haraway o comparte con Stengers o comparte con otra persona discípulo de la Tour que no se ha mencionado hoy aquí, pero que para mí es muy importante, que es Anne-Marie Moll, que plantean una ontología relacional, ¿no? Que nos plantean la idea de que ser, como dice Moll en El cuerpo múltiple, ser es estar en relación, ¿no? El planteamiento, digamos, laturiano o de la semiótica relacional o de una ontología relacional en un sentido más amplio es ecológico en ese sentido. Si somos cualquier tipo de existencia, cualquier tipo de entidad, tiene existencia, tiene densidad, se espesa, ¿no? y se concreta, entra en acción, tiene la capacidad de actuar porque está situado en un lugar y porque está enredado o estamos enredados, enredadas en relaciones, ¿no? Cuando a veces, bueno, cuando muchísimas veces se destaca la idea de que la aportación principal de la teoría del actor red
o de Latour y sus compañeros y compañeras, es la idea de darle agencia a los objetos, pues yo creo que aquí hay una equivocación. Sí, Latour, claro, sí, le da agencia a los objetos, pero no es porque se conciba que los objetos, las entidades del mundo natural tengan ningún tipo de capacidad especial o tengan ninguna capacidad de agencia por sí mismas, sino yo creo que si se visibiliza eso es precisamente al plantear una visión relacional de las cosas y al plantear una visión del ser, digamos, de la existencia absolutamente localizada, ¿no? Aquí he puesto una pequeña cita de La Esperanza de Pandora que a mí me parece que me gusta especialmente, porque creo que también es casi una precaución metodológica, en cierta forma similar a la que decía Amparo con la idea de la descripción minuciosa, ¿no? Cuando Latour dice, tenemos que hablar de la existencia relativa. Las cosas existen, sí, claro, existen, pero existen de forma relativa. Relativa en todos los sentidos que queremos decir. Relativa es relacional y relativa es localizada, ¿no? Y aquí dice Latour, existencia significa que seguimos a las entidades y ni las estiramos, ni las enmarcamos, no las cortamos. Que no usamos nunca esos 4 adverbios tan terribles. Nunca, en ninguna parte, siempre, en todas partes. Todo lo que hablamos está localizado en una red, ¿no? Y destacar digamos, ese enredarse íntimo del ser de las cosas, a mí me parece que es un planteamiento ecológico, ¿no? Que entiende la ecología como ciencia de las relaciones, ¿no? El último aspecto en el que me parece que el pensamiento de Latour, no solo el pensamiento, la obra, las acciones, la forma de investigar, de trabajar, de enseñar, entiendo yo, de Latour, pues esa también ecológica, ¿no? Hoy hemos destacado muchas relaciones de Latour, muchas relaciones intelectuales, ¿no? Yo quería destacarlo no solo por la idea de que, bueno, pues que de Latour, pues sí, que ha aprendido de no sé quién, que ha trabajado con no sé quién, sino porque hay formas de trabajar de Latour que tienen que ver con que su propio pensamiento no ha sido un pensamiento individual, sino que se ha situado en lugares colaborando con gente, ¿no? Evidentemente con cosas, pues con personas y círculos que se han mencionado hoy, el grupo, digamos, extenso o la comunidad de sociólogos y antropólogos, antropólogas de los estudios de ciencia y tecnología, esta especie de grupo más difuso de semiótica relacional, digamos, de Stengers, pero también los propios entornos donde trabajó Latour, ¿no? En la École des Mines, bueno, en Sciences Po, como se diga, hasta acabar, que creo que Tomás va a hablar un poquito de ello, y espero, me gusta, por lo que he visto, he podido ver de su presentación, espero que hable de ello y que nos cuente un poquito más, porque yo sé muy poquito, pero que me fascina un poco algo de lo último que hizo Latour, ¿no? Una serie de talleres que estuvo haciendo alrededor de su libro de Dónde aterrizar, en el cual pues iba por diferentes comunidades. No lo sé tampoco exactamente ni qué es lo que hacía, pero me fascina esa idea, ¿no? La idea de que pensar es algo que no solo o nunca se hace una en soledad, ¿no? Escribiendo en la página en blanco, sino que pensar y generar pensamiento y generar ideas que nos sirvan, pues se hace también generando redes de conocimiento y dentro de una ecología de saberes, ¿no? Donde no hay nadie es, digamos, la autoridad suprema que genera, ni hay una entidad que genera el conocimiento, sino el conocimiento se genera en relaciones, ¿no? Yo creo que hay estos 3 elementos del pensamiento ecológico en Latour, o al menos lo quería destacar, y entonces sí quería, pues como decía antes, acabar un poco planteando una pregunta a cada una de estos digamos, facetas de Latour o de estas lógicas de la ecología en sentido amplio en su pensamiento, ¿no? 3, de cierta forma, problemas o retos, o no sé cómo llamarlo. Primero, al Latour o a la versión de Latour más que nos plantea una versión o se dirige, digamos, al activismo ecologista o al movimiento ecologista o a las políticas ecológicas que necesitamos, ¿no? Yo quería plantearnos una pregunta, ¿no? Que seguro que todo el mundo la tenemos en la cabeza. Claro, Latour dice todo el rato, no, la verdad es no nos vale, no nos sirven, ¿no? Pues tener la razón no nos sirve. No vale, no es lo único que hay. Sabemos la verdad, bien, pero la verdad hay que... Y eso nos lo ha dicho desde el principio, ¿no? Entonces, claro, pues él luego nos dice, bueno, pues
Gaia, digamos, o tal concepción, pues es la verdad, es la... Ya, ¿y qué? Entonces, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo construimos, cómo convertimos eso en algo más, ¿no? ¿Cómo podemos ir más allá de un pensador que nos está diciendo todo el rato que no nos basta solo con la ciencia, con el conocimiento, con la verdad, con lo conceptual? Pero claro, es lo que nos ha aportado. ¿Cómo podemos, cómo movilizar esas ideas? ¿Cómo hacer que no sean tan frágiles? ¿Cómo convertirlas? ¿Cómo darles densidad, ¿no? Eh, al... Esa pregunta entiendo que va a ir más para la cárcel. No lo sé. La siguiente pregunta creo que va a ir más... Bueno, no sé si va a ir más para Tomás, pero... eh, evidentemente el pensamiento, una ontología relacional y una visión enredada, digamos, de la existencia que nos destaca los vínculos casi infinitos que tiene cualquier suceso, a mí, por lo menos personalmente, como ha contado Carmen, a mí me voló la cabeza, a mí me cambió la forma de mirar, ¿no? La forma de mirar un árbol que está en mi calle, o la forma de mirar este cuaderno, la forma de ver las cosas, ¿no? Y la forma de mirar la individualidad y la forma de mirarse a uno mismo, a una misma, ¿no? Y para mí ha sido increíblemente productivo, ¿no? Todo tiene vínculos, todo se puede seguir, todo, ¡guau!, increíble, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay veces que a lo mejor hay que diferenciar, a lo mejor hay que parar, a lo mejor hay que cortar esos vínculos, y no solo en un sentido, digamos, académico de nuestro estudio etnográfico, sino que no todos los vínculos, porque existen y los podamos seguir, no todos los vínculos son positivos, ¿no? La diferencia, el dónde se cortan los vínculos, creo que es importante, y creo que es en las últimas horas de la tour, eh, su rechazo, por ejemplo, a los negacionistas climáticos, pues nos está diciendo, aquí hay algo que cortar. O sea, aquí podemos tener unos vínculos con, yo qué sé, con Endesa o con tal, pero es que a lo mejor hay que cortarlos, ¿no? Latour se preocupa muchísimo de la idea habló mucho de la idea de cómo las redes se sostienen y se caen, ¿no? Eh, pero quizá no tanto de cómo deshacemos redes, cómo deshacemos las redes. Si estamos enredados, enredadas en un proceso en el cual estamos relacionados con toda una serie de entidades, organismos, instituciones, y esa red está acabando con nuestro entorno, ¿cómo cortamos, ¿no? ¿Dónde entra la diferencia? ¿Dónde la idea de lo relacional deja de sernos de ayuda para convertirse en una rémora, digamos, para romper vínculos que no necesitamos tener, ¿no? Y la última pregunta que quería plantear es una pregunta también para todo el mundo y que aquí la había formulado de una forma y hoy, y viendo quiénes estábamos aquí hoy, pues la he pensado un poco de otra forma. Aquí la había planteado más como la idea, Latour, como algunas sabréis, planteaba un poco la idea o estuvo un tiempo planteando la idea de que la antropología o la sociología o las ciencias sociales tenían que dejar de mirarse, digamos, en la figura de soy quien desvela, soy quien da la razón, quien dice que es la verdad, ¿no? Y planteaba la idea de la figura de la diplomacia, ¿no? En lugar de eso, la antropología nos tenemos que convertir en sociólogos, sociólogas, en diplomáticos, en diplomáticas, que juntamos a los diferentes actores, ¿no? No sé yo si esa figura es de utilidad. Latour, desde luego, en sus últimas obras no es diplomático, es más bien lo contrario. Se dedica a atacar a gente, se dedica a atacar a Trump, se dedica a atacar... No está haciendo diplomacia, no está haciendo amigos, está haciendo enemigos. Me parece que la figura de la diplomacia ya no funciona quizá tanto, ¿no? ¿Cuál es nuestro oficio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quiénes somos antropólogos, sociólogas o filósofas, ¿no? ¿Y cómo formamos redes? Lo que me he dado cuenta hoy es que aquí no tenemos ningún científico, científica. Ojalá sí. Bueno, tenemos a Adolfo, que estaba por allí, que ha confesado así casi que era físico, casi. No tenemos científicos. Latour colaboró continuamente durante casi toda su vida. Estuvo colaborando con científicos duros, con científicos no de las ciencias sociales. ¿Por qué en nuestro entorno no conseguimos generar esas redes? Es necesario que generemos esas redes. Bueno, estas son las tres preguntas que quería plantear y con esto yo ya me callo. Hostia, iba a decir... O sea, al final me ha hablado 20 minutos, joder, lo peor. Bueno, perdonadme. Eh, Voy a dejarle a Carmen que hable. Carmen es profesora de filosofía. Tengo aquí escrito lo que es, pero lo voy a decir, ¿vale? Carmen es profesora de filosofía
en la Universidad Autónoma y está, lo voy a leer, porque esto no me lo sé de memoria. Ella es directora de la Escuela de Mopaz, de la Universidad Autónoma, y es parte de la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social, ¿no? Y es miembro de la Asociación de Foro Transiciones, del Consejo de Redacción de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, y del Grupo de Investigación Transdisciplinar en Transiciones Socioecológicas. Entonces la hemos invitado porque consideramos que es una persona pues, clave para responder algunas de estas preguntas o para, al menos para dialogar con nosotros y con nosotras sobre estos temas. Así que te agradecemos muchísimo que hayas venido y nada, te dejo para que puedas hablar tú. Parece, ¿vale? Voy a cronometrar. Vale. Y se ve más o menos bien. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Siento haberme perdido la parte de la mañana, he llegado en cuanto he podido y la verdad es que es un gusto estar aquí. Muchas gracias a los organizadores y gracias también a los asistentes, ¿no? Ya del final de la tarde y muy especialmente a los que habéis venido desde la Universidad Autónoma de Madrid también para acompañarnos e ir conociéndonos, que es algo, ¿no? que nos falta muchas veces. Quizá no tengamos todavía científicos, pero sí tenemos estudiantes de ciencias, tenemos estudiantes del grado en Ciencias, Humanidades y Tecnología, un poco por ir viendo, ¿no? Cómo podemos contestar a esa tercera pregunta, qué podemos hacer para ir generando o ir rompiendo también esas cajones, ¿no? tan de la especialización académica que a veces sirven poco, ¿no? para pensar nuestro mundo. ¿Qué es lo que querría, ¿no? Proponeros, preguntar, intentar responder improvisadamente también a lo que ahora planteaba Pablo? Yo lo había planteado esta comunicación propuesta, como lo queramos llamar, a partir o pensando con la Tour. Por tanto, va a aparecer pues, otras muchas personas, ¿no? Y no solo el autor. Y quizá habría que empezar por el final, ¿no? Por uno de los textos, ¿no? En este caso de 2021. Y si recordáis ahí, quienes no lo hayáis leído, pues así os animo a hacerlo. Empieza Bruno Latour este libro diciendo, hablándonos del protagonista, ¿no? De una novela que está despertándose, entonces está frotando los ojos y desorientado con la mirada perdida murmura ese ¿dónde estoy?, ¿no? Que da título al libro y describe cómo lo único que puede mirar sin sentirse mal es la luna, ¿no? Porque el resto de cosas a las que mira le generan o miedo o preocupación, ¿no? Si mira el sol piensa en el calentamiento climático, si mira los árboles piensa en el suelo y en cómo ese árbol se puede secar y así, ¿no? Va haciendo una enumeración que es interesante. Un poco más adelante también ahí nos dice, no podemos ya disfrutar de la contemplación de un paisaje, ¿no? Esta imagen que tan manida, precisamente porque ahora sabemos que somos responsables de todas sus contaminaciones, ¿no? Las que vemos y las que no vemos. Y algo similar, esto me recordó y la busqué, algo similar decía en una entrevista que quizá hayáis leído, que le hizo Marc Bassets, donde Latour recordaba que en un vuelo hacia Canadá había, ¿no? visto, hay una placa de hielo mirando por la ventanilla y pensó desde ese avión, ¿no? que ya no era un observador sin más en absoluto, sino que estaba modificando también ese espectáculo que veía, precisamente porque era muy consciente, ¿no? que el CO2 que emitía su avión también influía en aquella placa de hielo que miraba. Antes, ¿no? nos dice Latour, la contemplación podía ser otra. Ahora, sabiendo lo que sabemos y como decimos muchas veces también en ética, sabiendo el alcance, ¿no? de la responsabilidad, pues el sentimiento y la percepción son muy distintas. Se nos han chafado algunos paisajes. Y esto me recordaba, ¿no? a esa pues, nueva dimensión de la responsabilidad de la que nos hablaba también el filósofo Hans Jonas, que si recordáis, él proponía una ética orientada al futuro, ¿no? Cómo ir construyendo desde ahí. Incluso proponía un nuevo imperativo moral más allá del kantiano, que diría esto, ¿no? Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra, ¿no? Y
A partir de ahí, yo creo que esto entronca muy bien con Latour y esa aproximación tan genuina a un problema como el que tenemos por delante. Os ponía brevemente aquí, si queremos contestar a ese personaje de la novela, ¿no?, con el que inicia, que además es una termita, ¿no? O sea, lo entronca con la metamorfosis de Kafka, pero en este caso es una termita. Si queremos contestarle, si tenemos que decir algo o hablar con nuestros estudiantes y con el resto, ¿no?, de nuestros conciudadanos sobre dónde estamos, yo creo que hay algunas claves que no se nos pueden escapar, que a Latour sin duda no se le escapaban, y por eso concedió también a este tema pues un foco muy relevante, ¿no? Y es una doble insostenibilidad, podemos pensarlo así, ¿no? Una insostenibilidad que es social, que se deriva pues de la amplia, incorregible desigualdad socioeconómica, ¿no?, que está tan estudiada como sabéis, y más en una facultad como esta, y una insostenibilidad ecológica que tiene que ver con ese desequilibrio que ya se apuntaba desde los 70, con lo cual, bueno, pues tiene mucha relevancia y mucho camino también ese recorrido, de la que nos hablaba, por ejemplo, Barry Commoner, si recordáis, ¿no? Commoner distinguía dentro de los dos mundos que habitamos los seres humanos, la ecosfera que compartimos con el resto de seres y que configura, ¿no?, el conjunto de los ecosistemas, y la tecnosfera, el mundo de las creaciones humanas. Pues ya en el 73, ¿no?, Barry Commoner, en el círculo que se cierra, decía esto: la tecnosfera está comenzando a desequilibrar, a pesar demasiado sobre la ecosfera. Y desde entonces, pues sobra decir que hemos seguido en esa senda. En 3 imágenes de fogonazo para seguir contestando a este personaje de Latour, en ese ¿dónde estoy?, ¿no? Latour contestaba en una entrevista que en este caso le hicieron Mary Dancer y Elodie Mogot, decía ahí cómo llegó él a hacerse una idea de la magnitud, ¿no? Pese a que comparto con Pablo que puede que esto había estado, ¿no?, de alguna forma sin duda presente, porque el foco va cambiando y va convirtiéndose en un problema fundamental. Y él pues dice allí, ¿no?, que desde los 80, como habréis comentado también esta mañana, se había dedicado a estudiar distintas controversias científicas, y entre ellas había seguido con mucho interés las de los problemas del agua, las vacunas o los pesticidas, que en Políticas de la Naturaleza, que aparecía hace un momento, ¿no?, en pantalla del 95, si no me equivoco, Latour reconocía que todavía pensaba que el desafío ecológico era un problema, pero era un problema del que íbamos a salir, y no tanto una crisis civilizatoria o algo por el estilo. Y sin embargo, después adquirió, reconocía en esta entrevista, la conciencia de que aquel problema era más bien una tragedia, ¿no?, por usar sus propias palabras. Escuchó y leyó a un filósofo australiano que se llama Cliff Hamilton, puede que hayáis leído su Requiem para la especie humana del año 2013, esto le impresionó mucho. Latour dice que no pudo dormir varias noches después de haber leído este libro, e insistía en una cosa que me parece fundamental, que tiene que ver con estas imágenes, ¿no? Decía Latour: debemos ser conscientes de la novedad de nuestra situación. Cuando mi padre y mi abuelo murieron, sabían que sus hijos vivirían en el mismo mundo que ellos, pero yo, entre mi nacimiento y mi muerte, el mundo ha cambiado inmensamente, ¿no? Y tuvo la lucidez de ver, ¿no?, efectivamente, junto con otros y otras, que esto así había sucedido. Aquí lo que he puesto en el 1 y el 2 son pues 2 de esos elementos fundamentales para entender ese cambio de mundo del que habla Latour, que nos modifican sustancialmente el tablero y sin los cuales, como él mismo decía, pues no se entiende nada. El primero de ellos, y paso muy rápido, son las 2 imágenes, son imágenes de Íñigo Capellán, y con ellas pues queremos representar el paso de un mundo vacío a un mundo lleno, ¿no? El hecho de que la humanidad hoy extraiga recursos y genere residuos pues muy por encima de las posibilidades de la Tierra para regenerar los primeros o asumir los segundos, ¿no? Esa sería como la primera imagen, el primer gran cambio. El segundo, que tenéis también ahí abajo, ¿no?, con el número 2, es el paso, representa el paso del Holoceno al Antropoceno, sobre lo que también pues, habréis quizá comentado algo, y es muy relevante, ¿no?, pensar cómo nos estamos sacando a empujones de ese periodo, ¿no?, el Holoceno, de enorme estabilidad climática en el que hemos estado y desarrollado las grandes civilizaciones desde hace pues, unos 11.000 años.
Y la tercera imagen, por no quedarnos solo, ¿no?, con estos elementos de cambio, es una herramienta, una de esas herramientas que en este caso también de forma colaborativa e interdisciplinar generaron el equipo de Johan Rockström en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, un grupo interdisciplinar de científicos que lo que intentaban era precisamente, lo dice Rockström así en una de estas charlas TED, hacerle un selfie al planeta, ¿no?, decía él. Esto se publicó en el año 2009 en la revista Nature, fue la idea de los 9 límites planetarios, me imagino que la conocéis, la tratáis, la integráis también en vuestra investigación. Para mí, sin esto, ¿no?, sin esa referencia a esta clave, pues se entiende también poco. Y lo que situaron ahí, no me extiendo, esta es la actualización última que hay, la de 2022, porque van haciendo, es un equipo que sigue trabajando, ¿no?, con este marco, y lo que quieren señalarnos son los 9 procesos biofísicos que de traspasarse abrirían las puertas a esa enorme inestabilidad en la que preferiríamos no estar, ¿no? Si queremos seguir con este número de población mundial, ¿no?, y de forma estable, por supuesto. Entonces, lo que hacen es ir marcando con esos indicadores, pues, cómo de problemas, en cuántos problemas nos hemos metido. Por eso tiene sentido decir, ¿no?, y comparto con Latour, que no es que el presente esté atravesando una u otra crisis, sino más bien que el presente es crisis, y ahí sí ese cambio, ¿no?, esa idea que toma fuerza, que es la de crisis de civilización, que podemos encontrar en distintos autores, ¿no?, en San Pedro, en Paco Fernández Buey, os traía aquí, pero voy a ir más rápido. Si Latour, en relación con este dónde estoy, es fundamental, yo diría, es porque nos ayuda a vincular 3 fenómenos que estaban identificados, como él reconoce, pero que no siempre, ni mucho menos, se tratan juntos y entonces pierden fuerza, tanto teórica en el propio análisis, como también de influencia o de capacidad de movilización política, que también es muy relevante. Entonces, dentro de dónde aterrizar, como sabéis, con este subtítulo de cómo orientarse en política, él vincula 3 fenómenos clave. En primer lugar, bueno, la desregulación, globalización con ese asterisco. En segundo lugar, la vertiginosa explosión de la desigualdad y, en tercer lugar, los negocios sistemáticos, ¿no?, para negar la existencia del cambio climático. La hipótesis de Latour, que puede que muchos conozcáis, pero otros quizá no, es que no hemos entendido nada acerca de las posiciones políticas durante 50 años si no le damos un lugar central a la cuestión del clima y su negación, ¿no?, a qué está movilizando esto. Y brevemente sí querría decir algo, ¿no?, sobre estos 3 elementos, ¿no? En primer lugar, la globalización, ¿no?, el polo que señala, el factor, el fenómeno que señala en conexión con los 2 siguientes. Y en concreto, la última fase de la globalización capitalista, es decir, donde se pone el centro en la estrategia de desregularización y de privatización, lo que podríamos relacionar, como ha hecho entre otros Jorge Richman, con el consenso de Washington, por ejemplo, donde encontramos, ¿no?, formulado ahí pues justo antes de la caída del muro en el año 89, también se estaba produciendo ese cambio de mundo y que se elaboró en principio como un documento de trabajo que incluía un decálogo, ¿no?, en ese consenso. Pues Williamson propuso algo que él asumía que en Washington era un consenso y así lo fue. Originariamente pensado, eran medidas económicas pensadas para los países de América Latina, ¿no?, como el patio trasero de Estados Unidos, pero con los años se convirtió en un programa general. Y esa breve lista pues cobró autonomía como síntesis doctrinal del neoliberalismo, si queremos llamarlo así, y Latour apunta bien porque precisamente, y también respondiendo a algo de lo que planteaba Pablo, ¿no?, Latour ataca, señala enemigos e identifica, o al menos lanza preguntas, ¿no?, para que no pensemos en ningún caso que hay una equidad o una igualdad en las responsabilidades, ¿no? Esto lo tiene claro junto con otros muchos autores que van en la misma dirección. En segundo lugar, y también brevemente, la explosión vertiginosa de las desigualdades, y esto conecta a Latour con autores muy relevantes, que también en una facultad como esta pues seguro que trabajáis,
como Branko Milanovic y su análisis de la desigualdad mundial, ¿no? Allí este economista, como sabéis, nos sugiere esta curva del elefante para explicar cómo han ido cambiando las dinámicas de la desigualdad a nivel global desde los 80, precisamente, consenso de Washington como un momento muy relevante, hasta ahora, ¿no? Hasta 2008 en una primera versión y más adelante hasta 2018. Y lo que se señala claramente ahí, porque por lo que también es relevante conectarlo con ese dardo de alguna forma que a las élites lanza de forma explícita Latour, es porque aquí lo tenemos casi en datos, ¿no? Estos autores, Milanovic y por supuesto Thomas Piketty, están haciendo lo mismo, si queremos verlo así, que Latour, pero con datos detrás. Lo que nos explica la curva del elefante es desde los 80, como pues quienes están abajo, ¿no? En la distribución de la renta mundial siguen igual de estancados, ¿no? Eran y son los extremadamente pobres del mundo. Además, nos permite ver que en los percentiles 50 y 60 de la población mundial, pues han aumentado sus ingresos enormemente y ahí encontramos pues, las clases medias de distintos países asiáticos, ¿no? En China, la India, Vietnam, Tailandia o Indonesia. También podemos ver que el percentil 80 de la población mundial pues, ha visto reducido su poder adquisitivo porque no han aumentado sus ingresos. Esos son, ¿no?, los llamados perdedores de la globalización, las clases medias y populares de los países ricos, que siguen siendo efectivamente ricos en comparación con el resto de la población mundial. Y finalmente la gráfica pone al descubierto el extraordinario aumento en este periodo de tiempo de ingresos del 1% de las rentas más altas, que corresponde al 0,1% de la población mundial. Aquí, claro, no, alguien dirá, ¿qué elefante ve esta chica aquí? Esta es la versión actualizada de Thomas Piketty, que como incluye hasta 2018, es un elefante que se está derritiendo. Lo que está creciendo muchísimo es precisamente la trompa, donde encontramos a ese 1%, ¿no? Pero bueno, esto con más tiempo y desde cerca lo veríais mejor, lo podéis buscar, ambas se encuentran muy fácil. Y con esto paso brevemente al tercer punto, ¿no?, de Latour en donde aterrizar, que es el del negacionismo climático, o yo prefiero, como ha sugerido Jorge Richman, algo más amplio que esto. Sería quizá más acertado hablar del negacionismo con respecto a los límites biofísicos del planeta, a ese análisis que os ponía antes, ¿no? No solo es que se niegue y haya en ese sentido un énfasis en el cambio climático, que es solo uno de los 9 límites planetarios. El negacionismo sería más bien de la asunción de que existan, de que efectivamente estemos a punto de traspasar o ya hayamos traspasado varios de esos 9 límites planetarios. Si seguimos la senda de Latour, como os proponía en el título, y pensamos teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo, que podemos no hacerlo, que de hecho pues así nos va, y en parte algunas facultades también, como la mía, ¿no?, una facultad de filosofía, pues hay gente que sigue todavía de espaldas a esto. Pero si seguimos la idea de Latour y otros tantos y pensamos teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo, pues tenemos que ser capaces de situar, aunque nos dediquemos a la filosofía, fenómenos como la gran aceleración, saber de qué hablamos cuando hablamos de huella ecológica y reconocer que solo con un farol, ¿no?, solo es posible con un farol seguir como si nada y seguir utilizando pues, más recursos de los que puede darnos la Tierra gracias a los combustibles fósiles, ¿no?, a ese regalo acumulado durante cientos de millones de años. El hecho irrepetible, ¿no?, de que las últimas 2 o 3 generaciones, como él hablaba, ¿no?, de su padre y su abuelo, hayan dispuesto de una cantidad y una calidad de energía que nunca antes habían sido posible, y asumir, y estamos en ese momento, que nunca lo serán después, probablemente, que eso es lo que nos está diciendo también la mejor investigación científica disponible. Entonces, a partir de ahí, en una situación, reconociendo la enorme excepcionalidad, el cambio de mundo profundo en el que estamos, como señaló lúcidamente Latour,
lo que nos encontramos es ese repliegue, ¿no? En muchos casos de las élites, como señala, todo parece indicar pues, que buena parte de las clases dirigentes, le cito textualmente, ha llegado a la conclusión de que ya no hay suficiente espacio en la Tierra para ellas y para el resto de sus habitantes, ¿no? Y ese portazo del que habla, esa especie de nos vamos, ¿no? A partir de la frase de Trump, y no solo. Y ahí también, en ese, porque Latour también, y la Fino, ya sabéis, y señala no solo a algunas élites, también a la élite de la high-tech, dice él, no más tecnológica, que dirían nosotros también nos vamos, pero hacia un futuro tecnófilo extremo, ¿no? Dice literalmente. Y ahí está también ese proyecto de transhumanismo tecnocientífico, de superación de lo humano o de la huida a Marte. Y claro, a falta de Marte, pues bueno, puede ser Kansas, por ejemplo, ¿no? Donde pues tenemos ya estas son algunas imágenes de uno de los espacios, ¿no? En antiguos almacenes subterráneos, el Survival Condo se llama, podéis encontrarlo, las imágenes son del New York Times, donde pues hay quienes, ¿no? Dentro de los súper ricos, por si acaso lo de Marte no sale y por si acaso lo del planeta iba en serio, tienen ya pues estos espacios, todo es interior, como veis, solo que pues las ventanas son pantallas que imitan el mundo exterior y la luz, el almacén de comida y demás, ¿no? Latour escribe sobre el sentimiento de pérdida del mundo compartido y nos llama a volver a ser terrestres. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos pensar eso de volver a ser terrestres? Y ahora voy a intentar contestar también a esa primera pregunta, ¿no? que lanzaba Pablo. Partimos, ¿no? De ese sentimiento de pérdida de un mundo como un sentimiento colectivo, quizá eso antes, dice Latour, solo lo expresaban artistas y poetas, y está en el centro de la mesa, y por eso he puesto ahí lo de la importancia de recuperar el mundo compartido, porque en el centro de la mesa está el problema de que la verdad, como ya habéis dicho aquí, por sí sola vale de poco, ¿no? Y recordaba, ¿no? También esa frase de Bourdieu, que dice las ideas verdaderas carecen de fuerza intrínseca, no tienen algo que nos tire de ellas. Latour retomaba esa afirmación al decir, ¿no? Aquello de que los hechos comprobables, sin una opinión pública, cultivada, sin instituciones comprometidas con la verdad, no alcanzan la categoría de hechos, ¿no? Si volvemos atrás, efectivamente, leyendo a Latour. Aquí he traído una frase algo más larga, pero creo que tiene su sentido, ¿no? Decía Latour, cuando hablamos de una crisis civilizatoria como la que atravesamos, es fundamental recuperar ese mundo compartido. Latour, un hecho debe estar instalado en un paisaje, sostenido por costumbres de pensamiento y hacen falta instrumentos e instituciones. Si la vida pública está desgarrada por gente que considera que diga lo que diga usted, este no es su mundo, los hechos no sirven para nada. Es un problema geopolítico. Antes eran problemas de valores o ideología, pero en un tablero estable. Ahora ya no. El mapa está en discusión. Si aterrizáramos en lo terrestre, podríamos empezar a definir un mundo común. Entonces ya no podríamos permitirnos decir que no hay transformación climática, que los problemas de salud no nos conciernen, que la reproducción de las abejas no es nuestro problema. Volveríamos a discutir entre civilizados, ¿no? Y creo que aquí se ve muy bien, ¿no? Cuál es uno de los puntos centrales que deja como tarea, efectivamente, y que apunta bien. Y el propio Latour, yo diría, con esto segundo que os ponía, lo de la cartografía de las quejas, señala a su manera a una de las posibles estrategias a seguir. No sé si lo conocéis, esta propuesta, ¿no? Que está en donde aterrizar, en el que él llamaba sobre un proceso que tuvo lugar en la Revolución Francesa, justo previo a la Revolución Francesa, y que luego quedó relativamente tapado, oscurecido por los acontecimientos posteriores, y es esta redacción de los cuadernos de quejas. No sé, quizá los más jóvenes no lo tengáis tan ubicado, ¿no? Cuadernos de quejas o de agravios. Y ahí que quienes los elaboraron eran las asambleas en cada circunscripción, ¿no? Francesa, encargada de elegir luego a los diputados. Y ahí escribieron, ¿no? Un pueblo supuestamente ignorante, incapaz, fueron capaces de cartografiar con suma precisión los problemas que condicionaban su vida en el contexto de una hambruna
Y este precedente histórico, pese a las diferencias, y Latour lo reconoce, le sirve para subrayar la importancia capital del diagnóstico, de la necesidad de que esa cartografía sea individual y colectiva, a la vez del mundo que nos rodea, y que seamos capaces también de señalar junto con otros qué queremos cambiar de él, ¿no? Lo dijo en alguna ocasión así. Llevar a cabo esa reflexión ya permite reemplazar opiniones con descripciones de situaciones precisas y personales. La gente puede decir, ahora sé dónde estoy. Y cuando alguien se da cuenta de que el vecino tiene el mismo problema que él, crea una repolitización temprana desde abajo. El nuevo pueblo democrático, pensaba Latour, solo puede surgir si comienza a saber qué temas quiere luchar, con quién y contra quién, ¿no? Que es algo a lo que también se apuntaba, perdonad. Necesitamos descubrir, ¿no? Como también sugería en una entrevista, yo creo poco antes de morir, ¿no? A quién estamos vinculados y a qué, para plantearnos tres cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los seres y las cosas que te permiten subsistir? ¿De qué dependemos y quién depende de nosotros? Y estamos listos para defender y atacar, ¿no? Y a qué, bueno, en qué direcciones, ¿no? Creo que estas preguntas que nos lanza Latour tienen muy buen encaje con la relevancia que concede el ecofeminismo a la interdependencia y a la ecodependencia, precisamente al situar en el centro el sostenimiento de la vida, ¿no? De quién dependo, qué son los seres y las cosas que me permiten subsistir. Y brevísimamente, que me quedo sin tiempo, es, aparte de esa inter y ecodependencia, una de las cuestiones, yo diría, centrales es ser capaces de valorar los dos tipos de trabajo que son imprescindibles. Esto es algo que hace el ecofeminismo, como sabéis. Nos lo recuerda, por ejemplo, si alguien quiere una introducción muy buena, la filósofa Marta Tafalla, en su libro, ¿no?, de Filosofía ante la crisis ecológica. Ahí hay un capítulo dedicado a ecofeminismo, que es una muy buena introducción y encaja perfectamente con esta preocupación de Latour, ¿no? Marta Tafalla dice ahí que nuestra civilización está herida precisamente porque desprecia los dos trabajos que la sustentan. El primero es el trabajo que realiza la biosfera, en el que no puedo detenerme, pero ya ha ido saliendo antes, hasta la cuestión de las bacterias y los holobiontes, básico. Y el segundo es el trabajo reproductivo de cuidados que realizamos mayoritariamente las mujeres en este planeta. Y dar la vuelta a esto, valorar esos dos tipos de trabajo, empujar nuestras economías hacia la satisfacción de las necesidades humanas y situar la vida en el centro, pues para mí serían como los lugares hacia los que apuntar para pasar del pensamiento de Latour también a la acción. Por eso os ponía aquí, ya a modo de conclusión, pues esta idea, ¿no?, de la economista británica Kate Raworth, que a quien conoceréis por su libro Economía Rosquilla, y que conecta los 9 límites planetarios que están ahí en la parte exterior de la rosquilla con algo parecido a las necesidades humanas. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo imprescindible para sostener vidas que merezcan la pena ser vividas? Queda mucho camino en esta senda. Nosotros hablamos de humanidades ecológicas. Desde el Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas de la Autónoma lo que tratamos es precisamente de esto, ir tejiendo conocimientos con este horizonte pues compartido, ¿no?, de buscar una transformación ecosocial justa. Y a lo que nos anima, yo diría, y acabo el trabajo de Latour, es precisamente a pensar y a actuar haciéndonos cargo de lo que sabemos, ¿no? Que no impidamos que haya posteridad y que si la hay, las generaciones futuras no puedan decir de nosotros aquello que Hannah Arendt escribió tras reconocer a Eichmann, el criminal nazi. Dijo Arendt, no era estupidez, sino una curiosa y verdaderamente auténtica incapacidad para pensar, ¿no? Bueno, pues pensemos dentro de los límites del planeta, pero fuera de las camisas de fuerza del statu quo, que será lo que hoy pues abra esta senda de futuro. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Vamos a acabar. Le hemos dejado aquí el último, que está el pobre está en Alemania y encima le hemos dejado el último. Pero bueno, al menos nos escuchas, ¿no? ¿Nos escuchas? Tomás, habla tú a ver si nos te escuchamos bien por aquí. Hola, sí, Te os escucho. ¿Me escuchamos, escucháis a perfecto. mí bien? Muy bien. Pues nada, la última persona que vamos a escuchar hoy es, a mi modo de ver, probablemente, si no la que más, una de las personas que más sabe sobre Latour, yo creo, en el Estado español, o por lo menos que en el largo tiempo en el que nos conocemos,
pues con quien más probablemente hemos hablado de la Tour. Hemos tenido esa lógica compartida, ese vicio, por decirlo de alguna forma, compartido, ¿no? También lo comentaba Tomás, nos ha estado viendo por YouTube, entonces se ha visto mencionado varias veces, entiendo, a lo largo de hoy. Tomás es actualmente investigador en la Universidad Autónoma, en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, dentro de un grupo de investigación que se llama Kernet. Tomás es antropólogo y ha trabajado ampliamente en cuestiones relacionadas con el urbanismo, con la diversidad funcional, bueno, y con muchas otras cuestiones, y junto con Adolfo, que también lo teníamos por aquí, y solo también, ha planteado y ha reflexionado muy ampliamente, yo creo, sobre metodología, sobre formas de pensar y sobre formas de colaboración también a la hora de hacer etnografía, de hacer antropología, ¿no? Y ahora va a empezar un proyecto de investigación que tiene relación con, o al menos supongo que nos contará un poquito, a lo mejor tiene relación con cuestiones ecosociales, digamos, un poco más concretamente, pero con cuestiones urbanas, con cuestiones de edad y de envejecimiento, bueno, con muchísimas cosas. Es difícil presentarle en tan poquito tiempo. Así que nada, le voy a dejar la palabra y nada, que muchísimas gracias, Tomás, por estar ahí. Gracias. Gracias, Pablo, por la introducción. Gracias, Carmen, también por la charla y sobre todo gracias a todo el equipo que habéis organizado el encuentro, a Carmen, a Elena y a Fernando. Os hablo desde un cubículo metido en el Rachel Carson Center aquí en Múnich, donde me he refugiado para poder participar del evento. Disculpadme que os hable aquí desde el espacio sideral, pero bueno, por muchas razones vinculadas con la crianza y todos los rollos de lo que supone mudarse de país, hemos tenido que posponer irnos hasta el verano, ¿no? Entonces, bueno, gracias de nuevo por hacer posible participar de un evento con tanta gente querida, donde donde se muestra también una ecología del pensamiento compartido. Tengo una propuesta que quisiera leer. No me iba a aventurar tanto a contar cosas del proyecto de investigación que empieza ahora a dar sus primeros pasos, pero bueno, tenía ganas de compartir más bien una reflexión que no sé si la podréis... Estoy intentando compartir la pantalla. ¿Se puede ver ahora? ¿Se ve bien? Sí, se ve, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues empiezo sin más rollos. En Alemania, donde he vivido los últimos 8 años, nadie habla de otra cosa. Lützerath, quizá os suene. Es el primer lugar donde han arrestado a Greta Thunberg, tras una prolongada ocupación, sentadas y una batalla campal por su desalojo. Desde hace casi 2 años, una infinidad de activistas luchan en este pueblo del oeste de Alemania al grito de "Keep it in the ground", dejarlo en el suelo, o "Klimaschutz ist Handarbeit", la protección del clima es un trabajo manual. Su objetivo es evitar la desaparición del pueblo ante la ampliación de la mina de lignito a cielo abierto de Garzweiler, que ya ha engullido varias localidades colindantes. Aunque la ampliación de la mina no es una nueva medida, ha cobrado un carácter extremadamente complejo tras la invasión de Ucrania. A pesar de ser cuestionada por más de 500 científicos, la retórica de cortar la dependencia energética de Rusia ha intensificado la necesidad de extraer carbón localmente, lo que algunos residentes han percibido como una traición por parte del Partido Verde, integrante del gobierno de coalición alemán. Esta traición parece haberse visto refrendada por las declaraciones de un parlamentario de los Verdes que acusa a estas personas que protestan, como también están haciendo grandes medios alemanes, de haber roto con la tradición de la no violencia del movimiento ambientalista, atentando contra la propiedad y la integridad física de otras personas. En mitad del ruido mediático, como todo lo que está pasando ahora casi contemporáneamente, una foto de Mariusz Michusz se ha hecho icónica, tanto por la excavadora que representa, un ser come tierra, verdadero devorador de paisajes, como por la protección policial que documenta, reflejando la violencia de que no hay alternativas al modelo de producción extractivista. La imagen constituye un buen resumen de los dilemas contemporáneos de un mundo ante el abismo. Espoleados por la sensación de que a nuestro alrededor el mundo arde y la gente sufre, vivimos una época de renovadas pasiones ambientalistas, a las que muchas veces se les oponen distintas formas de negacionismo. Frente a la defensa del pueblo, hay quienes sugieren
que el desarrollo se haga rapidito, que se dejen de tonterías, que aquí hay que poder seguir calentando nuestras casas, que no pasa nada. Pero claro que pasa. Estamos en un momento muy complicado y vertiginoso y algo ha cambiado en muchos de nosotros. Quizá fue un poco antes de la pandemia, con esos fuegos desbocados de Australia y sus koalas calcinados, o quizá fueron las olas de calor que aplastaron Europa el pasado verano. Ya no somos los mismos, ni siquiera los que se niegan a aceptar que algo esté pasando. Algo no termina de funcionar en nuestra forma de vida. Y ante los reiterados avisos de la catástrofe ambiental en curso, la búsqueda de seguridad lleva a algunas personas a aferrarse a pronunciamientos identitarios rotundos, cuando no profundamente violentos. Pero también se suceden las visiones y las imaginaciones apocalípticas, y para hacerlo todo aún más complicado, revolotean por todos lados soluciones de diferentes expertos, muchas veces incompatibles, que se expresan siempre sin una ápice de duda. Son malos tiempos para la lírica, o lo que es lo mismo, la pausa, la discusión y el pensamiento colectivo. Precisamente en un momento así me gustaría reivindicar la relevancia de la Tour, como estamos haciendo en este evento, que me parece que tomando conciencia de esa finitud planetaria ha hecho relevante otras maneras de pensar que se han explorado bastante el día de hoy, más alegres y vivas, vibrantes y tentativas, para hacer frente a la mutación climática. Yo creo que la Tour hablaba más bien de mutación climática que de crisis, precisamente porque en sus términos, crisis es algo que puede ser superable, mientras que la mutación es algo que nos cambiará para siempre. Tomás, El suyo era un modo de abordar... Tomás, Sí. perdona, ¿puedes bajar un pelín tu micro, tu entrada? Que creo, si No, puedes, si no, no, puedo hablar desde más o lejos. separarte, hablar un poquito más, ¿Sí? está como saturando un poco. ¿Aquí mejor? Ahí mejor. Sí, Sí, vale, ¿no? perdonad. Bueno, el suyo era un modo de abordar, como sabéis, problemas gigantescos, la verdad, la eficacia, la transformación de la política como un asunto más que humano, alejado de las grandes narrativas. Su planteamiento era siempre empírico, o al menos cuando no especialmente etnográfico. De tal modo que la teoría del actor red, de la que habéis debatido ampliamente, se convertía en una caja de herramientas descriptiva para entender los modos de existencia de los modernos, nuclear para aproximarse a los dilemas de la contemporaneidad. Yo, en este sentido, no veo demasiada la distinción entre el Latour 1 y el Latour 2. Mi sensación es como si hubiera mutado la teoría del actor red en un proyecto que ha aterrizado en otras condiciones. Pero cuando supe de su muerte, la verdad es que no pude evitar llorar y es un poco, ya sé que es un poco extraño decir esto en un entorno así, ¿no? Pero un poco como uno llora cuando pierde a alguien que le ha cambiado el curso de la vida, con esa mezcla de desesperación y de reconocimiento, ¿no? Y recordé cómo empecé a leerlo de la forma más absurda. En 2002, cogiendo un libro, La Esperanza de Pandora, de la biblioteca de la madre de un amigo, que abrí, me picó la curiosidad, no lo pude dejar, aquello, como habéis comentado hoy, era un relato apasionante de muchas cosas, como los procesos de construcción de hechos o cómo las técnicas hacen mundo. Pero pedí traer el libro de vuelta, lo que nunca ocurrió, porque no pude proteger el libro cuando comenzó un chaparrón espantoso mientras esperaba al autobús en una parada sin marquesina. A pesar de la vergüenza de no saber cómo devolver un libro maltrecho, desde entonces, desde entonces Bruno Latour me ha acompañado media vida. Y siempre vuelvo a él cuando necesito recordarme que el oficio de investigar puede ser también divertido y apasionante, que, seamos sinceros, tenemos bastante poco institucional para algo del estilo. Pero como siempre me recuerda desde una de mis estanterías aquel libro mojado, La Esperanza, de Pandora, es lo último que se pierde. Yo le conocí en persona en el año 2005 y recuerdo con fascinación haber estado merodeando por las instalaciones de la exposición Making Things Public, que comisarió en el ZKM de Karlsruhe, donde fui a entrevistarlo. Y más allá de tener de cuerpo presente a la persona que a uno le puede inspirar, que no me parece lo más relevante, lo que siempre me atrajo fue su lectura, que cada vez que le leía vibraba. Literalmente el mundo se movía. Por ejemplo, aun con el libro mojado en la mano, ese autobús que me llevaba a casa era un ente vibrátil, una componente azarosa e inestable de diferentes entidades cooperando a través del tiempo y el espacio para transportarnos. ¿Una ecología? Bueno, aunque tras el 15M me distancié un poco, por razones de políticas que muchas personas habéis estado comentando hoy, las prioridades eran otras, la creatividad salvaje era omnipresente, muy diferente de lo que está pasando hoy en diferentes partes del planeta. Sin embargo, desde el año 2019 me empezaron a fascinar de nuevo sus entrevistas eléctricas en la radio francesa France Inter. En ellas siempre era divertido y lúcido. Comentaba casos como los Gilets jaunes, el Brexit, la pandemia, de esos lugares siempre interesantes. A causa de ello, poco a poco me enfrasqué en su trabajo reciente, que pone en el centro la mutación ecológica.
Una situación que, según argumentaba, requiere de nosotros repensar el papel de los saberes, así como las formas políticas que tendremos que ensayar, pues el reto excede a nuestras actuales instituciones. Hay muchas maneras de hacer un homenaje intelectual, se han ensayado también hoy. También hay muchas maneras de hacerlo mal, no lo digo por nadie de ninguna de las personas que lo habéis intentado hoy, más bien por cómo me enfrento yo a esta tarea. Y a mí solo se me ocurren algunas de intentar hacerlo bien. Frente a la idealización, la historia intelectual, pues las aportaciones tienen que ser, para ser valoradas, deben reconstruir el contexto en el que se hicieron, y en ese sentido creo que muchas habéis compartido hoy que ese vuelo compartido, como le llamaba Philippe Pignat, del trabajo de Latour con otras muchas personas, como Michel Calón, Isabel Stenger, pero también vindicar los pequeños gestos de una manera de pensar, como la centralidad del humor en la escritura de Latour, que reseñaba Morgan Meyer en un reciente comentario, como habéis comentado también en la sesión de arte y diseño ampliamente. Pero también hay una última, que es lo que quisiera intentar ensayar aquí, que es ensayar su puesta en uso, para lidiar con problemas propios o contemporáneos, que es una tarea para ir más allá de convertirlo en un hombre blanco muerto. Al reencontrarme con su lectura apasionada, me di cuenta de que hacía tiempo que no vivía la frescura de volver a sentir el mundo vibrar cuando uno lee. Un poco raro en un momento en el que parece que todo está yéndose al tacho, pero esta es la razón que me lleva a querer compartir mi pequeño homenaje a un pensador alegre que cultivó ecologías de pensamiento colectivo cruciales para abordar las diatribas y los retos del momento presente. Es decir, no quisiera hacer proselitismo, no me interesa aparecer como laturiano, sino querer resonar con su forma de pensar, o dicho de otro modo, practicar un gesto laturiano. En su trabajo reciente, como se ha comentado también hoy ampliamente, hay una noción central: nuevo régimen climático, que remite a los problemas a los que nos ha arrojado un modo de vida particular, la producción, y su dependencia de las energías fósiles. Un régimen destructivo que ha transformado nuestros entornos, moldeado nuestros saberes e instituciones políticas, durante más de un siglo, poniendo en riesgo la habitabilidad del planeta. Al mismo tiempo, esa caracterización sugiere la posibilidad de una transformación de un antiguo a un nuevo régimen, lo que supone la búsqueda de otros horizontes de sentido para engendrar formas plurales de habitabilidad en un momento francamente complejo y problemático, sin garantías. De todo esto tratan, y se ha comentado ampliamente hoy, El erudito cara a cara con el planeta, traducción espantosa, los ensayos para el gran público que le han hecho popular recientemente, como Dónde aterrizar y Dónde estoy, o el maravilloso catálogo de la exposición Critical Zones, que os recomiendo encarecidamente. Como Latour repetía incesantemente, a pesar de que la producción ha tenido efectos planetarios, no vivimos en el mismo planeta y necesitamos volver a aprender a vivir juntos, sea lo que sea que quiere decir esto. Pero para ello, los modernos, principales artífices de este cambio, deben poder volver a entender su lugar en el mundo. El proyecto lo resumió muy bien, a mi juicio, Patrice Manillier, en uno de los mejores obituarios académicos producidos tras la muerte de Latour. Y cito: hacer aterrizar a los modernos supone reabrir la pluralidad de las proyecciones terrestres y también reflexionar sobre las condiciones en las que la modernidad podría coexistir en la misma Tierra, con otras formas de habitación terrestre sin erradicarlas ni subyugarlas. ¿Qué quiere decir esto? Creo que es algo que podríamos debatir ampliamente. Para caracterizar esa pluralidad de proyecciones terrestres, Latour hablaba de Gaia, un término tomado de los trabajos de James Lovelock y Margulis, también se ha comentado ampliamente hoy, pero que convierte, yo creo, en un concepto propio. Creo que la Gaia de Latour no es la Gaia de Lovelock ni de Margulis. Y creo que la Gaia de Latour y de Stengers no se trata ni de la madre tierra New Age, ni del planeta como totalidad sistémica o cibernética, como lo tratan las ciencias que estudian la simbiogénesis o el sistema Tierra. Antes bien, y creo que aquí es donde Latour bebe mucho del trabajo de Michel Serres, y Gaia se parece mucho a la capa de Arlequín. Gaia es un ente emergente que aparece y desaparece, donde es central la actividad de los vivientes, efectivamente, porque son los que producen la inestabilidad atmosférica que hace única a la Tierra y la hace diferente de planetas como Marte, por ejemplo. Pero su consistencia no es la de lo grande, lo amplio, lo magnífico, sino más bien es un tapiz parcheado, no unitario y complejo en relaciones de interdependencia, donde la interdependencia no quiere decir que estén todos en mismidad o en igualdad. Ese carácter requiere todos nuestros esfuerzos para conocer sus intrusiones a muy diferentes escalas. Las ramificaciones e interpretaciones complejas que Latour mostró y reflejaba en su trabajo colectivo con las científicas y científicos de los observatorios de la zona crítica nos combinan a la tarea de no dejar de indagar nunca, porque hacer describibles y discutibles esas zonas críticas, donde los vivientes se la juegan, literalmente, de ahí su carácter crítico, pero también donde más se afanan para continuar haciendo mundos vivibles en su pluralidad irreducible, hacer esto no es fácil. Lutzerat es un ejemplo interesante de ello. Según el politólogo Pierre Charbonnier,
el retorno de la extracción minera a Europa, tras la invasión de Ucrania, rompe una distinción espacial fundacional a la modernidad, crucial al extractivismo colonial de la producción, la que distingue dónde vivimos y de dónde vivimos, los modernos. Parece previsible que, teniendo de nuevo las minas cerca de casa, estos conflictos irán a más y serán más duros, lo que podrá traer nuevas vías para la ecología política. Pero esta ruptura parece habernos arrojado más bien a lo que Charbonnier llama una ecología de guerra, donde el frente se ha desplazado a nuestras formas cotidianas de uso energético. La situación paradójica de sostener desde el consumo la maquinaria de guerra a la que muchos nos oponemos políticamente, o donde parar la maquinaria de guerra, la otra maquinaria de guerra, puede tener que ver con transformar nuestra relación con la producción y sus usos energéticos. Un dilema infernal, como diría Isabel Stengers. Esa ecología de guerra y sus dilemas son el trasfondo de la imagen de Marius Michus que antes mencionaba. Es una fotografía potente, que seguramente gane premios, pero que también permite hacer una distinción demasiado rápida entre quiénes son los buenos y los malos. Y en la mayor parte de los casos, la distinción es muy compleja. Yo creo que Facing Gaia, todo el trabajo principal no era hacer las distinciones. Algunas son muy claras, ¿no? La distinción con el negacionismo, pero la mayor parte de otras distinciones de quién es amigo y quién es enemigo deben ser resultados de una indagación. Pero pensemos en las acciones de colectivos que están redefiniendo los contornos de la acción directa del ambientalismo, como Letzte Generation, última generación en Alemania, Just Stop Oil en el Reino Unido o Futuro Vegetal en España. Más allá de la famosa y disputada curaduría del arte del fin del mundo, sopa vegetal y pegamento mediante, una de las acciones más peculiares de concienciación cívica de Letzte Generation, parecido a lo que está haciendo en España Futuro Vegetal, ha sido pegarse al asfalto y hacer sentadas parando el tráfico en cruces urbanos. Tras el estupor inicial de quienes se veían forzados a parar sus coches, cada vez más conductores y viandantes reciben sus sentadas con violencia. En algunas acciones recientes, al ver que iban a bloquear la calle, los coches se han negado a parar, poniendo a los activistas en peligro y llegando a arrollarlos en ocasiones. Ciertos medios alemanes se dirigen a estos activistas con el epíteto despectivo de Klimakleber, los que se pegan por el clima. Su ridiculización por parte de los medios me produce, la verdad, una tristeza bastante profunda, porque creo que en estas acciones estos colectivos están buscando politizar la catástrofe planetaria, advirtiendo del papel central que cumplen las energías fósiles en ello, como no creo estar descubriendo el Mediterráneo a nadie diciendo esto, pero empleando el tráfico rodado para demostrar su posición. Sin embargo, yo creo que hay algo relevante en pensar y poner también en el centro la rabia y el rechazo que muestran esos conductores, porque parece revelar que la ecuación no es tan sencilla. Cuando menos opera paradójicamente por abstracción. Parar ese coche en concreto no implica parar el problema y lamentablemente tampoco parece invitar a considerar las razones múltiples de dependencia del coche de aquellos a quienes paran. Lo que sin duda no hace la violencia menos desdeñable. Parece claro, pero ¿cómo nos salimos de este dilema? Para hacer estas situaciones pensables, creo que la Tour puede ser de gran relevancia. Carmen ha mencionado antes un poco algo de lo que voy a hablar aquí, pero en dónde aterrizar, la Tour propuso recuperar los cuadernos de quejas anteriores a la Revolución Francesa, donde los diferentes estamentos fueron llamados a describir los problemas que aquejaban a sus territorios ante un creciente malestar que acabó desembocando en la Revolución Francesa. Esta herramienta descriptiva cobró sentido renovado en el contexto de las revueltas de los Gilets jaunes, donde se puso en discusión cómo ciertas políticas ambientalistas, como las zonas de bajas emisiones de muchas ciudades, pudieran impactar paradójicamente en quienes no tienen dinero para renovar su viejo diésel. En un consorcio, junto con profesionales de la arquitectura y las artes escénicas, Latour y sus colegas exploraron entre el año 2019 y el año 2020 en qué podrían consistir unos nuevos cuadernos de quejas, utilizando esas tres preguntas que ya ha mencionado antes Carmen, pero de las que a mí me parece más relevante su escenificación y la construcción de formas diagramáticas y escenográficas a partir de las cuales se pone a la gente a debatir sobre qué es lo que les vincula, qué es lo que no les vincula, dónde están sus dependencias y cómo pudieran encontrar otras formas de construir espacios de disputa y alianza. Desarrollaron cartografías personales y territoriales, fundamentalmente hicieron dos prototipos en dos regiones francesas. Podríamos hablarlo más tarde en detalle de esto. A mi juicio, estas experiencias empíricas son de gran inspiración si deseamos encarar los dilemas del nuevo régimen climático. Para lidiar con el estupor necesitamos aprender a describir bien, tomándonos el tiempo para entender las redes de las que dependemos y su escala variable, incluso y múltiple.
La descripción es una forma de intervención, no solo por el hecho mismo de sus efectos, sino también porque hay veces que esas formas de describir, como en este caso, tienen que ver con escenografías o dramaturgias que inciden y generan otros modos de pensar cómo podríamos plantear qué es el hecho de describir. Como en los cuadernos de quejas, esto también implica inscribir las desigualdades que aquejan a esos territorios, sus orígenes y sus disputas, sin determinarlas de origen. Al hacerlo, se hace difícil, sin embargo, convertir a unos en heroínas o héroes incomprendidos y a otros en zombies de las energías fósiles. Pero a la vez, esa propuesta descriptiva nos permite ir más allá del enfrentamiento entre gente que quizá de otra manera, recolocándonos en la dramaturgia de nuestras dependencias, pudiera compartir mundo o lucha, dando paso a otras políticas de reensamblaje de nuestras formas de vida más allá de la producción. Reconozco que se trata de una tarea compleja. Y permitid que ponga un último ejemplo donde me parece que esto es aún más complejo. En septiembre pasado, el corresponsal en Alemania del diario The Guardian, Philipp Oltermann, publicó un artículo que me parece que lidiaba muy bien con esta complejidad. Relataba los retos que enfrenta una planta de la multinacional BASF en la localidad alemana de Ludwigshafen, cuyo trabajo pudiera verse afectado por el racionamiento del gas ruso, tras las sanciones por la invasión a Ucrania. El artículo habla de un lugar que es francamente difícil de pensar y de describir, con profundos y perversos lazos socioecológicos en el centro de un brutal pliegue de escalas. Y esto no es solo así por los 2.850 kilómetros de tuberías que comprenden esta instalación. También, y esto es quizá lo más alucinante de todo, la planta consume una cantidad anual de gas semejante a la de toda Suiza, incluidas todas las industrias suizas. A pesar de su apariencia exótica y lejana, puede parecer que esto no va con nosotros, la cosa es que los productos químicos de lo que circula por Ludwigshafen están profundamente incrustados en el tejido de lo cotidiano. Y yo cada vez que cambio los pañales a mis hijas, no puedo dejar de pensarlo. Pasta de dientes, vitaminas, aislamiento para edificios, pañales, ibuprofeno para analgésicos o suministros para la industria automovilística de media Europa de la que dependen muchísimos puestos de trabajo. Desde que leí este texto de Oltermann, este artículo, la verdad es que no puedo dejar de pensar en ello. ¿Cómo intervenir en este pliegue abigarrado, esos 2.850 kilómetros de tuberías, cuyo desmantelamiento o crisis afecta no solo al consumo de combustibles fósiles o industrias de las que subsisten muchas personas, sino también a la posibilidad de contar con productos médicos o de higiene que permiten nuestra supervivencia o la cotidianidad más básica? En su artículo Imaginar los gestos barrera contra la vuelta a la producción anterior a la crisis, publicado durante el confinamiento, Latour argumentaba que, y cito, no se trata ya de retomar o de modificar un sistema de producción, sino de salir de la producción como principio único de relación con el mundo. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Qué gestos barrera podemos ensayar para reensamblar lo que Ludwigshafen ha plegado de otros modos? Esta es una tarea que requiere y que requerirá un ingente trabajo colectivo, toda una inventiva política para explorar ensamblajes alternativos. La inmensidad del reto produce parálisis, al menos a mí, y a esto creo que no ayuda la proliferación de diferentes formas de ignorancia instituida o negacionismo que nos abisman, son formas de recorte de la red. Marilyn Strathern, en uno de sus trabajos más interesantes de disputa de la teoría del actor red, hablaba precisamente de cómo las redes están cortadas y el capitalismo es uno de los principales cortadores de redes, como por ejemplo a través de la propiedad intelectual, pero además de las formas de ignorancia instituida o negacionismo que nos abisman, tampoco los relatos simplistas y guerreros de la ciencia, tan presentes en el movimiento ambientalista, nos sirven para mucho. El problema de lemas como seguir a la ciencia o unirse contra el negacionismo, por muy interesantes que pudieran parecer, es de orden práctico, es decir, en un sentido laxo, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Por qué medios? Como en un sentido filosófico pragmatista. Hay que explorar con calma cómo se ha construido un hecho y sus efectos, la ecología de ese hecho, para qué y a costa de quiénes, quiénes pueden aparecer como víctimas de esa construcción de un hecho, sin dejarnos embaucar por soluciones en apariencia sencillas. Sea como fuere, sea como fuere, debemos llevar a cabo un importante trabajo de descripción colectiva, lo que requerirá debates llenos de disputas si aspiramos a dirimir cómo enfrentar la tarea de armar otra forma de vida. Para ello, quizá necesitemos renovar el vocabulario y las prácticas de la ecología política. Eso implicará, por seguir con un gesto de inspiración laturiana, pluralizar y ampliar los modos de implicación pública de la ciencia más allá de formas tan iluministas como la divulgación o la pedagogía centradas en tener razón. Algo que no parece muy útil para hacerse con la complejidad de los problemas y la necesidad de perpetua indagación del presente.
A pesar de que debemos congratularnos que haya devenido un asunto público, necesitaremos muchas más voces que las que copan las trifulcas mediáticas entre colapsistas, decrecentistas, partidarios del Green New Deal, etc. También aprender caso a caso a dimensionar los debates para participar de la composición de entornos, en plural, más habitables para diferentes seres, sin obviar la complejidad, pero sin abundar en la desesperanza ni la esperanza estériles. En ese sentido, en su trabajo reciente con Nikolai Schultz, Latour habla de la necesidad de una nueva clase ecológica, nada menos, que, al igual que la obrera del siglo XIX, debe ser construida. Sin embargo, y aquí empiezan los problemas, la clase obrera no puede ser el molde. La materialidad y el sentido de la historia son distintos, la tarea de composición de otro orden. Para empezar, la afectación de los fenómenos ecológicos es muy diversa en sus expresiones. No hay una única naturaleza, como recordaba muchas veces Latour. Para empezar, tendríamos que partir del multinaturalismo como condición para enfrentar la situación en la que estamos. Para seguir, la producción, y no solo su redistribución o reapropiación, es el problema. Como mencionaba Latour en ese artículo durante el confinamiento que citaba antes, quizá es el momento de inventar un socialismo que discuta la producción en sí misma. La injusticia no se limita únicamente a la redistribución de los frutos del progreso, sino a la manera misma de hacer fructífero al planeta. Para hacerse sensible a estos retos y la indagación que eso requiere, sería importante a su parecer equipar a esa clase. Esta mañana Juanma ha hablado un poco de esto, de las artes políticas, pero Latour y Schultz hablan de la importancia de las artes y su capacidad de describir y afectar para ello. No artes pedagógicas o divulgativas con su moral ya precocinada o desplegando un saber ya cerrado, sino, como decía, artes políticas, la práctica especulativa y exploratoria de las condiciones estéticas, epistémicas y morales desde las que abordar el nuevo régimen climático, así como las configuraciones políticas que serán ahí relevantes. El reto, como recordaba recientemente Latour en su contribución a ese libro, que citaba Juanma esta mañana, que es un libro que relata la experimentación durante más de una década en la Escuela de Artes Políticas, que es el programa de estudios que dirigía Latour en Sciences Po, es que no hay mundo común, ni lo ha habido nunca. El pluralismo estará siempre con nosotros. Creo que si aspiramos a generar o crear mundos comunes, no podemos evitar el pluralismo como el asunto a dirimir perpetuamente. Esto requiere de exploraciones y tanteos siempre situados, dimensionando los problemas caso a caso para explorar los contornos de lo común, pero también, y creo que esto es muy importante, las divergencias, aquello que no podremos llegar a compartir nunca y en ocasiones aquello que necesitaremos que no compartir para poder seguir viviendo. En diferentes iniciativas colectivas del propio Latour, junto con Frédéric Aitoati y Alexandra Arène, la dramaturgia y el arte de los diagramas han sido dispositivos experimentales centrales para describir y poner en discusión estos diferentes problemas, así como para explorar las formas de abordarlos políticamente. La tarea de estas artes políticas, para componer una clase ecológica, sin embargo, requiere del acompañamiento de una ciencia que no se centre en perpetuar el estilo aberrante que ha popularizado Don't Look Up, echándose las manos a la cabeza ante lo idiotas que somos porque no escuchamos. Antes bien, creo que hace falta que la ciencia participe del proceso vibrante de indagación de lo existente y de lo posible. En algún momento, si queréis luego, me gustaría contaros un proyecto que hemos estado haciendo en el último año, trabajando con ingenieros del reciclaje y con personas que trabajan en el ámbito del diseño industrial en relación a la cultura a la economía circular, donde hemos desarrollado un juego en el que hemos intentado abstraer y resumir el trabajo de diferentes iniciativas berlinesas para hacer un trabajo muy parecido a las cosas que ha estado haciendo Blanca con su trabajo sobre la reparación. Bueno, pero decía, hace falta una ciencia, como la de estos ingenieros, estos diseñadores, que participe del proceso vibrante de indagación de lo existente y de lo posible, porque aquí no era simplemente resumir su saber en un juego, sino hacer vibrar esos saberes para construir otro tipo de relación. La clase ecológica, según Latour y Schultz, debiera estar integrada también por cuadros políticos y funcionarios del Estado. A pesar de la prevención que este aserto pudiera generar, esto puede ser crucial para su éxito. Asimismo, los partidos y movimientos ecologistas deberían pasar de moralizar, apesadumbrar y regodearse en la catástrofe, a explorar, recuperar y defender con alegría distintos sentidos no unitarios de buena vida más allá del proyecto moderno, como por ejemplo el sumac causai de muchos de los proyectos amerindios, como en Ecuador o Bolivia, también lo que ocurre en estas iniciativas activistas de Berlín o lo que está pasando en Lützerath. Todo ello será necesario para repensar la deseconomización que necesitamos emprender. Este proceso requerirá dejar cosas de lado, frugalidad y sobriedad, pero también, y esto es importante,
hacer existir distribuciones más justas de la habitabilidad y de la imaginación de lo posible. No solo redistribuir lo existente, sino imaginar cómo ensayar distintas nociones de prosperidad para convertir esa clase ecológica en una clase abiertamente múltiple, o como diría la antropóloga Marisol de la Cadena, común a través de la divergencia. Porque lo que hace falta en un kampung de Yakarta puede no ser lo mismo que en una ecogranja de los Alpes, y quizá no sean lo mismo hoy que mañana y para diferentes personas de los colectivos que la componen. Quizá esta idea de una clase ecológica permita construir puentes ayudando a confederar, sin perder las diferencias, y esto creo que es importante, a ecofeministas, tecnocentistas, movimientos de ecología negra, black ecologies, de coloniales indigenistas o a diferentes vertientes de ecomarxismo y ecosocialismo. Frente a la dureza de lo que los próximos años traerán, y para desactivar la desesperanza de los cambios que tendremos que acometer, será más relevante que nunca la ecología de saberes vibrantes que Latour cultivó en vida, con su experimentación descriptiva y su pensamiento colectivo generativo. Ante el serio reto del nuevo régimen climático, en situaciones donde el miedo nos atrapa, no nos deja pensar y caemos en la tentación de abrazarnos a quienes nos ofrecen soluciones fáciles, quizás solo esa alegría del pensar colectivo pueda ayudar a engendrar la habitabilidad plural en nuestras zonas críticas. Creo, en mi opinión, que ese sería su mejor legado. Muchas gracias y disculpad si me he extendido. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Pues tenemos 5 minutillos, si alguien sigue con fuerzas para comentar algo. Tomás no nos puede ver, pero nos escucha. Juan Manuel. Sí, yo voy a ser un clásico. A ver, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Tomás. Además, esta mañana yo me quedé sin contar, yo voy a aprovechar y lo cuento, porque tiene que ver con lo que él presenta, ¿no? En que creo yo cómo creo yo que se deben movilizar todo esto de las preocupaciones y los madres, los conceptos, estas cosas que hemos estado hablando hoy, ¿no? Es decir, nosotros en Murcia nos hemos encontrado con un problema muy grande que imagino que lo conocéis todos, que es la crisis del Mar Menor, y alrededor de esta crisis se organiza, que uno de los temas que yo hemos hablado esta mañana, no sé, se genera un público que bien podría ser una especie de una prefiguración de esta nueva clase ecológica, una gente que se preocupa más allá de dónde venga por este problema concreto, ¿no? Por este problema que se ha generado y que es lo que les preocupa, ¿no? El problema, y en esto insiste mucho Latour, es que los públicos, las clases no están allí esperando, ¿no? Sino que hay que construirlas. Y una vez que las construyes, no las puedes dejar, que es un poco lo que hablaba Amparo, sino que tienes que sostenerlas, tienes que cuidarlas y tienes que mantener tienes que mantenerlo juntos, ¿no? Esto también es del primer Latour, ¿no? Cuando habla de cómo crear hechos. Los hechos no los podemos dejar sueltos libres porque se caen y se destrozan, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho, lo que hemos propuesto ha sido, que de hecho empezamos este sábado y voy como loco, un curso, que algunos de vosotros lo habéis visto, en el cual hemos hablado, lo hemos estructurado a partir de 3 ideas, ¿no? La idea de describir, la idea de representar y la idea de participar, ¿no? Y el motivo del curso es simplemente ofrecer las herramientas para que esta clase política pueda participar en procesos de resolución de conflictos ecosociales, en el caso concreto del Mar Menor, ¿no? La idea que hay detrás es laturiana, y la idea que hay detrás es precisamente intentar alimentar estas clases y estas movilizaciones que están ahí o que se presentan alrededor de un problema, aprovechando la oportunidad, ¿no? Que es un poco también lo que pasa en el tema de estas minas, ¿no? En Alemania, ¿no? Hay una oportunidad de intervención, y lo que tenemos que hacer desde el punto de vista, o no, lo que podemos hacer desde algunos sitios como en la academia, luego podemos intervenir en otros espacios, ¿no? Pero debe pasar por ahí. Debe pasar por buscar nuevas formas de relacionarnos con los saberes, de buscar nuevas formas de relaciones con los saberes. Nosotros tenemos sociólogos, politólogos, pero también tenemos ambientólogos, también tenemos artistas, también tenemos arquitectos. Es decir, tenemos que buscar crear esa ecología de saberes vibrantes que decía, y ponerla a disposición de la gente para que tenga herramientas que le permitan ofrecer ahí, ¿no? Yo creo que esa es una de las vías que yo pienso que se puede
seguir siendo laturiano después de la Tour, ¿no? Que es un poco lo que decía, decía, ¿no? Creo que era Asturias. ¿Y cómo podíamos no convertirlo en un hombre blanco muerto? Yo creo que es un poco eso. Es bueno, poniéndolo en acción, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Ya he hecho la publicidad. Bueno, parece que estamos ya después de 8 horas aquí, laturizando, no sé cómo será el verbo, laturanizándonos, ya no sabemos ni hablar. Entonces, creemos que en este momento ha llegado el momento de agradecer súper sinceramente, especialmente a Tomás, que está muy lejos y que no nos ve, su participación, y a Carmen, que ha venido. Y... Os veo con delay, que es muy nos ves divertido. con delay. Nos ve por YouTube, pero con un poquito de retraso. Pero bueno. Sí, es como estar en 2010, ¿no? Espero que siga existiendo España cuando llegue. Pues nada, muchísimas gracias a todas, a todos por venir y nada, esperemos que os haya interesado y que sigamos hablando y haciendo que la Tour siga vivo o no vivo, sino que siga siendo de alguna forma relevante para lo que queremos pensar, hacer y cambiar, ¿no? Y nada, muchísimas gracias.